El rey Salomón, un nombre sinónimo de sabiduría. Su reino, una edad de oro para Israel. La Biblia habla de su inteligencia inigualable, de su capacidad de juzgar con equidad, de hablar con proverbios que han atravesado los siglos. Pero existe otra faceta de Salomón, velada de misterio y murmurada en voz baja. Una faceta que hace alusión a un conocimiento secreto, a rituales que utilizan fuerzas fuera de lo común. Esta es la historia de Salomón, el rey mago, el soberano que se atrevió a sondear el abismo y a dominar sus secretos. El reinado de Salomón no fue solo de prosperidad y paz. Fue la búsqueda de conocimiento de un rey, una sed que lo condujo por caminos menos transitados, caminos que hablaban de magia antigua, de rituales transmitidos de generación en generación, envueltos en sombras. La noche del desierto se extendía hasta donde alcanzaba la vista, un lienzo de estrellas infinitas. En el interior del palacio, el rey Salomón, cansado tras un día gobernando su vasto reino, se sentía atraído por los susurros del viento. Hablaban de un objeto con un poder inmenso, un anillo oculto, esperando a su verdadero dueño. No era una simple joya, era un canal hacia lo invisible, una llave para descubrir los secretos del universo. Intrigado, Salomón buscó el origen de esos susurros. Consultó antiguos textos, con las páginas frágiles por el tiempo, las palabras impregnadas de una sabiduría olvidada. Interrogó a eruditos, con sus largas barbas blancas y sus ojos llenos de la sabiduría de generaciones pasadas. Poco a poco, la leyenda del anillo comenzó a revelarse. Cada fragmento alimentaba un sentimiento creciente de temor y fascinación en el corazón de Salomón. El anillo, sin embargo, no era un instrumento de poder solitario. Se susurraba la existencia de otros instrumentos, de artefactos antiguos como el tiempo mismo, confiados a Salomón por fuerzas tanto celestiales como terrenales. Cada uno contenía una pieza del rompecabezas, una llave para desentrañar los secretos más profundos del universo y dominar su energía pura. Uno de estos objetos era un cáliz, del que se decía que había sido forjado en el corazón de una estrella caída. Las leyendas contaban que poseía el poder de curar a los enfermos, de otorgar la vida eterna, o incluso de desatar una destrucción inimaginable. En manos de un rey justo, era un instrumento del bien, una fuente de bendiciones infinitas para su pueblo. El viento, sin embargo, llevaba mucho más que murmullos de poderosos artefactos. Transportaba historias sobre la capacidad de Salomón para comandar seres de pura energía, entidades que existían más allá del velo del mundo físico. Eran los genios, espíritus del fuego y del aire, de la tierra y del agua, cada uno con habilidades y temperamentos únicos. Algunos genios eran benevolentes, deseosos de servir a un rey de tal sabiduría y rectitud. El viento traía mucho más que simples rumores sobre los artefactos de Salomón y su dominio sobre los genios. Hablaba de un conocimiento más profundo, un lenguaje más antiguo que el propio tiempo, el lenguaje de la creación. No era un lenguaje de palabras, sino de símbolos, de geometría, los verdaderos elementos que componen el universo. Salomón, eterno erudito, buscador de la verdad, se sumergió en este nuevo lenguaje. Pasó incontables horas estudiando antiguos diagramas, sus dedos recorriendo las líneas de geometrías olvidadas. Meditaba sobre los patrones presentes en la naturaleza, desde la espiral de una concha marina hasta la danza de las estrellas en el cielo nocturno. El lenguaje de la creación no estaba destinado a ser pronunciado a la ligera. Para desbloquear su verdadero poder, debía ser tejido en rituales, ceremonias realizadas bajo alineaciones celestiales específicas, impregnadas de intención y amplificadas por la energía pura del universo. Estos rituales, envueltos en secreto y transmitidos de generación en generación de iniciados, no eran para los débiles de corazón. Era una danza con lo desconocido, una conversación con fuerzas que podían garantizar un poder inimaginable o desatar un caos aterrador. Algunos rituales fueron diseñados para invocar y atar a los genios, para obtener su obediencia y canalizar su poder para fines específicos. Estos rituales a menudo involucraban círculos complejos dibujados en el suelo, grabados con símbolos de poder y protección. A medida que la reputación de Salomón como rey mago crecía, los rumores que rodeaban a su posesión más preciada, un libro conocido como la Llave de Salomón, se hacían cada vez más fuertes. Este no era un libro cualquiera, era un compendio de la sabiduría acumulada por Salomón,
Un grimorio que contenía los secretos de sus rituales, su conocimiento sobre los jinn y su comprensión del lenguaje de la creación. La llave de Salomón era mucho más que una simple colección de encantamientos y fórmulas mágicas. Era un plan para comprender el universo, una guía para navegar por los caminos ocultos del poder que conectaban todas las cosas. Contenía instrucciones detalladas para crear herramientas mágicas, consagrar espacios sagrados e invocar los nombres de ángeles y demonios. La leyenda cuenta que la llave de Salomón fue dictada al rey por el mismísimo arcángel Miguel, grabada en tablas de zafiro con una pluma de fuego celestial. A medida que Salomón se adentraba en los misterios del universo, mientras dominaba los rituales y abrazaba el poder a su disposición, una sombra oscura comenzó a penetrar en su corazón. La línea entre el bien y el mal, antes tan clara, empezó a difuminarse. Los susurros del viento que antes le guiaban, ahora le susurraban conocimientos prohibidos, de un poder capaz de corromper incluso el alma más pura. Los genios a los que él mandaba, antes sumisos, empezaron a percibir su creciente oscuridad, susurrándole tentaciones al oído, ofreciéndole un poder aún mayor a cambio de algo más valioso. Hablaban de antiguos pactos, de sacrificios capaces de doblegar a su voluntad fuerzas aún más poderosas. Le mostraban visiones de un mundo remodelado a su imagen, un mundo donde él reinaría como amo absoluto, con cada deseo cumplido. Las arenas del desierto guardan secretos. Murmuran sobre imperios olvidados, ciudades perdidas, tragadas por el implacable paso del tiempo, y a veces grabados en piedras desgastadas por el tiempo, esculpidos en los propios huesos de la tierra, encontramos ecos de los rituales ocultos de Salomón, débiles rastros de un pasado envuelto en misterio e intriga. Por toda la tierra de Israel, e incluso más allá de sus fronteras, los arqueólogos han descubierto ruinas que muestran extraños símbolos, patrones geométricos que recuerdan al lenguaje de la creación que se decía que Salomón dominaba. Estos símbolos, que a menudo se encuentran en los restos de lo que fueron templos o cámaras rituales, sugieren que el conocimiento de Salomón no era solo una leyenda, sino un auténtico sistema de creencias que influyó en la arquitectura e incluso en el diseño de su reino. Entre las ruinas de Megido, una ciudad que prosperó bajo el reinado de Salomón, los arqueólogos han descubierto los restos de lo que se cree que fue un enorme complejo de templos. Si bien la Biblia solo ofrece algunas pinceladas sobre la sabiduría y el reinado de Salomón, permanece en silencio sobre sus supuestas prácticas mágicas. Es por eso que recurrimos a textos apócrifos, como el Testamento de Salomón. Este grimorio antiguo, atribuido al rey Salomón, describe en detalle sus encuentros con lo sobrenatural y su dominio de las artes ocultas. Se lee como una mezcla de mitología, folclore y magia práctica. Los eruditos debaten su autenticidad, pero ofrece una visión de la magia antigua donde el velo entre lo físico y lo sobrenatural era muy fino. Los susurros del conocimiento secreto de Salomón no se limitaron a los pergaminos polvorientos y las ruinas del antiguo cercano oriente. Resonaron a través de las culturas, a través de los continentes, abriéndose camino en las tradiciones mágicas de diferentes civilizaciones, cada una añadiendo sus propias interpretaciones y adornos a la leyenda del rey mago. En la tradición islámica, Salomón, conocido como Sulaimán, es venerado como un profeta y un rey, dotado de sabiduría y de la capacidad de comunicarse con los animales y comandar a los genios. El propio Corán habla del poder de Salomón sobre el viento y su capacidad para controlar una legión de genios, quienes le ayudaron a construir su gran templo en Jerusalén. En las tradiciones mágicas europeas, el legado de Salomón está íntimamente ligado al desarrollo de la magia ceremonial y la tradición grimorio. Los grimorios medievales, a menudo atribuidos a Salomón o que se dice que contienen su conocimiento perdido, describían rituales para invocar y atar a los espíritus, crear talismanes y amuletos e influir en el curso del destino. Estos susurros entre culturas, estos ecos del conocimiento oculto de Salomón, que se encuentran en diferentes tradiciones mágicas, sugieren que la leyenda del rey mago no era solo un fenómeno local, sino una historia que resonaba con algo más profundo, algo universal, en la psique humana, el deseo de comprender las fuerzas ocultas del universo.
trascender los límites de nuestra existencia física y aprovechar el poder que duerme en cada uno de nosotros. La búsqueda del conocimiento perdido de Salomón continúa hasta nuestros días. Algunos creen que la clavícula de Salomón es solo un fragmento de una obra mucho más extensa. La leyenda cuenta que existen bibliotecas prohibidas, ocultas bajo antiguas ciudades o en remotos monasterios. Protegidas por sociedades secretas o por antiguas maldiciones, se dice que estas bibliotecas contienen las verdaderas claves para comprender el universo. Algunos susurran el nombre de la Biblioteca de Alejandría, cuya legendaria colección desapareció entre las llamas. Otros hablan de los archivos secretos del Vaticano, que supuestamente contienen textos esotéricos. La búsqueda de los secretos de Salomón alimenta la imaginación e inspira a los buscadores de conocimiento oculto. El viento del desierto aún susurra. Habla de un rey, no solo de carne y hueso, sino de mito y leyenda. El rey Salomón, el sabio, el rico, el mago. Su historia, un tapiz tejido con hilos de historia, fe y la eterna atracción por lo desconocido. Hemos viajado a través de antiguos textos, explorado ruinas en ruinas y descifrado símbolos misteriosos, todo en busca de los rituales ocultos de Salomón. Nos hemos encontrado con los genios, tanto acogedores como aterradores, nos hemos maravillado con artefactos de poder inimaginable y hemos vislumbrado el lenguaje de la creación misma. Pero quizás el mayor misterio no reside en los rituales en sí, sino en su perdurable influencia en nuestra imaginación. Porque, después de milenios, ¿por qué seguimos tan fascinados por la historia de Salomón, el rey mago? ¿Es la atracción por el conocimiento prohibido, la seductora posibilidad de acceder a poderes ocultos y desentrañar los secretos del universo? ¿O es algo más profundo, un reflejo de nuestro deseo innato de conectar con algo más grande que nosotros, de encontrar un sentido y un propósito en un mundo a menudo envuelto en misterio? Mientras nos asomamos al borde de lo desconocido, contemplando el vasto universo en constante expansión, la historia de Salomón nos lo recuerda con fuerza. La búsqueda del conocimiento, la comprensión, la conexión con lo divino, es un viaje que trasciende el tiempo y la cultura. Es un viaje que está en el corazón de lo que significa ser humano. Las arenas del tiempo difuminan la línea entre la realidad y la ficción. ¿Gobernó Salomón realmente legiones de genios, ejerciendo poderes que desafiaban a la naturaleza? ¿Poseyó en verdad un anillo que le garantizaba el dominio sobre lo sobrenatural? Las pruebas, fragmentadas y abiertas a la interpretación, no ofrecen respuestas definitivas. Quizás las respuestas importen menos que las preguntas que inspiran. La historia de Salomón, ya sea basada en la realidad o no, resuena con nuestra curiosidad innata y nuestra sed de conocimiento. Resuena con nuestro deseo de conectar con fuerzas invisibles. Es una historia que trasciende el tiempo y la cultura, susurrando posibilidades olvidadas. La verdadera magia de la historia de Salomón reside en el potencial que despierta en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros reside una chispa de divinidad que solo pide ser liberada. Todos somos magos en proceso, capaces de dar forma a nuestras realidades. Los rituales y los símbolos son metáforas del trabajo interior que debemos emprender. El círculo de protección se convierte en el límite que establecemos para preservar nuestra energía. Los genios a los que él controlaba se convierten en las fuerzas internas que debemos aprender a dominar. Al igual que Salomón estudiaba los textos antiguos, nosotros debemos emprender nuestros propios viajes de autodescubrimiento. Debemos aprender a escuchar nuestra intuición y a actuar con valentía para perseguir nuestros sueños. La magia reside en la transformación que provoca en nosotros, reside en la elección consciente de nuestros pensamientos, de nuestras creencias y de nuestras acciones, alineándolas con nuestras aspiraciones más elevadas. El viento se ha calmado, las arenas del desierto vuelven a posarse según sus diseños ancestrales. Nuestro viaje al reino de los rituales ocultos de Salomón llega a su fin. Pero la historia, como todas las bellas historias, sigue resonando, dejándonos no solo con una sensación de asombro, sino con una llamada a la acción. El legado de Salomón no se limita a la magia y al misterio. Se trata de la búsqueda eterna de la sabiduría, del entendimiento de que el verdadero poder no reside en dominar las fuerzas externas, sino en el dominio propio. Se trata de reconocer la interconexión de todas las cosas,
el frágil equilibrio entre lo visible y lo invisible, lo material y lo espiritual. Mientras navegamos por las complejidades de nuestro mundo moderno, enfrentados a desafíos que habrían sido inimaginables en la época de Salomón, su historia nos recuerda con fuerza que las respuestas que buscamos, las soluciones a nuestros problemas más urgentes, a menudo no residen en la fuerza bruta ni en las proezas tecnológicas, sino en el potencial inexplorado de la mente humana. Abracemos, pues, el espíritu de Salomón, el buscador, el erudito, el puente entre los mundos. Cultivemos nuestra sabiduría interior, nutramos nuestra conexión con lo divino y usemos nuestro conocimiento para crear un mundo que refleje la armonía, la abundancia y la magia duradera que residen en el corazón mismo de la creación. El viaje comienza, como siempre, en nosotros. Señor Dios, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas y por la sabiduría que nos concedes. Que cada día sea una oportunidad para crecer en comprensión, fe y amor. Te pedimos que nos guíes en nuestros caminos, que nos ayudes a reflexionar sobre lo que hemos aprendido y a poner en práctica tus enseñanzas. Que tu paz nos rodee y nos fortalezca para afrontar los desafíos de la vida con confianza. En el nombre de Jesús, amén. Arrivederci.